lugar, quiero dar gracias a vuestro catedrático, el doctor Giovanni Borja, quien nos impartió la cátedra del Derecho en el Proceso Penal, quien hace posible la presente emulación de la audiencia de formulación de cargos, quien el alumno tendrá que adoptar el rol de juzgador, quien admitirá y acogerá el pedido de prisión preventiva contemplado en el numeral 6 del artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal. Este órgano jurisdiccional competente para conocer la presente sustanciación del pedido requerido por parte de Fiscalía General del Estado, esto es, a través de la petición emanada conforme obra del expediente jurisdiccional que ostento a mi cargo, que en virtud del artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador y artículo 595 del Código Orgánico Integral Penal, Fiscalía General del Estado, como dueña de la pretensión punitiva estatal, ha hecho posible la individualización de la persona a quien en este momento se le formula cargos. Asimismo, Fiscalía General del Estado, de conformidad con la normativa antes invocada, contemplada en el artículo 595 del mismo cuerpo legal, ha referido cuál es la relación circunstanciada del hecho fáctico o cuáles son los indicios o indicativos que fundamentan jurídicamente para pedir esta pretensión de procesar al hoy procesado. Y efectivamente, Fiscalía General del Estado nos ha requerido, en virtud de lo que establece la norma adjetiva penal contemplada en el numeral 4 del artículo 520, que obliga a este juzgador a realizar un análisis exhaustivo en cuanto a la petición contemplada en el numeral 6 del artículo 522. Y efectivamente, la norma adjetiva nos dice que debemos de reunir ciertos presupuestos contemplados en el artículo 534. Y efectivamente, Fiscalía General del Estado, de conformidad con lo que establece el artículo antes invocado, nos ha puesto a vuestra consideración que se requiere de la prisión preventiva para garantizar la comparecencia de la persona procesada al proceso. Y Fiscalía General del Estado nos ha manifestado en relación al numeral 1 del artículo 534 elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de ejercicio público de la acción. Sin hacer un análisis tan forzado, se puede determinar que la conducta penalmente relevante que endilga Fiscalía General del Estado es la contemplada en la sección cuarta de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, y efectivamente nos da a conocer la noticia fáctica contemplada en el artículo 171, un delito de violación que atenta la indignidad sexual. En cuanto al numeral 2, elementos de convicción claros, precisos y justificados de que el lado del procesado es autor o cómplice de la infracción, en todo caso la existencia de indicios de responsabilidad no constituye razón suficiente para ordenar la prisión preventiva. Fiscalía General del Estado nos ha manifestado que efectivamente a través de la denuncia proferida por parte de la hoy víctima, que responde a las iniciales de JBAL, nos ha manifestado efectivamente que la noche del 25 de julio del 2020 presuntamente había sido abusada sexualmente por parte de su progenitor. Tenemos claro, señores, y esta decisión jurisdiccional tiene que ser motivada conforme a las reglas contempladas en el artículo 534, que Fiscalía, a más de conocer esa denuncia de manera formal propuesta por parte de la presunta víctima, que en este momento ya se constituye víctima porque nos encontramos ya en una fase de formulación de cargos, ha expuesto que fue abusada mientras se encontraba en su domicilio ubicado en la cooperativa 9 de diciembre.
que su padre, su progenitor, había ingresado a su habitación y que golpeándola había iniciado en contra de su voluntad a tener relaciones y a mantener relaciones sexuales a través de vía vaginal y vía anal. Una vez conocida esta noticia, criminis, esta lamentable noticia, Fiscalía ordena, de conformidad con lo que establece el artículo 444 del Código Orgánico Integral Penal, evacuar un sinnúmero de diligencias. En primer lugar, se delega al agente investigador del DEVIT para que notifique al hoy procesado, en aquel entonces al hoy investigado, las medidas de protección por ser un delito que atenta en contra de la integridad sexual y por ende se tienen que conferir medidas de protección contempladas en el artículo 558 y tenemos la de numerales 1, 2, 3, 4. Asimismo, Fiscalía General del Estado ha hecho posible de que se conmine al agente investigador, realice una prolija investigación, quien da a conocer de que efectivamente la noche del 25 de julio del 2021 se había suscitado dicho acto que atentó en contra de la integridad de la presunta víctima, que efectivamente existió una llamada telefónica al servicio integrado del ECU 911 donde se dio a conocer que la víctima había sido abusada por su progenitor, pero que lamentablemente por falta de celeridad de manera expedita por parte de los señores gendarmes no se pudo aprehender de manera flagrante al hoy procesado. Asimismo, se tiene como indicio suficiente para determinar una posible responsabilidad. Se tiene el examen médico legal donde efectivamente se puede advertir de que existe un desgarro antiguo, donde también se pudo advertir que existen lesiones en los glúteos y en las demás extremidades inferiores. Asimismo, al examen proctológico se puede determinar de que también ha sido desgarrada analmente. Al informe de psicólogo se puede determinar de que al momento de realizarse la entrevista con la hoy víctima, se puede verificar que se encuentra con una agresión sexual y que todo el relato que le indica a la perito forense en psicología es totalmente creíble y que bajo los test psicológicos y al momento de realizar la entrevista se puede advertir que la misma ha sufrido o sufre un posible estrés postraumático. Es lo que refiere la perito en psicología. En cuanto al informe de entorno social, la trabajadora social Carmen Oquillas nos da a conocer cómo se encuentra contemplado, consagrado su núcleo familiar de la presunta víctima. Nos da a conocer las entrevistas que se realizó, nos dio a conocer de que este hecho, este lamentable suceso también tuvo conocimiento la progenitora, la madre de la hoy víctima, que conocieron de esta circunstancia, sus hermanos, y que efectivamente cómo se encuentra compuesto su núcleo familiar, dando a conocer un hecho muy importante, que el hoy procesado es una persona que consume sustancias sujetas a fiscalización. Asimismo se encuentra con el informe de criminalística en el cual se da a conocer a través del perito Ángel Gualán que el lugar existe, el reconocimiento del lugar de los hechos, que el lugar se encuentra ubicado en la cooperativa 9 de diciembre del Cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Áchilas, parroquia Saracay. Asimismo se cuenta como hoy elemento de convicción el testimonio anticipado de la presunta víctima, quien da a conocer de manera sucinta a través de la transcripción que realiza el perito de criminalística
al CD de la Cámara de Hessen, donde se puede advertir de manera lamentable el execrable delito contemplado en el artículo 171, que guarda correlación con la denuncia con la que se apertura la investigación previa por parte de Fiscalía General del Estado. En cuanto al numeral 3, que establece la normativa adjetiva en el artículo 534, indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en la audiencia de juicio o el cumplimiento de la pena. Tenemos claro, señores presentes, de que si bien es cierto, el estamento legal y el Código Orgánico Integral Penal establece que se deben de adoptar medidas diferentes a la prisión preventiva, y la misma Corte Nacional de Justicia, a través de resolución 14-2021, ha manifestado que la prisión preventiva es una medida cautelar de carácter personal, excepcional, no punitiva, que debe ser subsidiaria, que debe ser provisional, que debe ser proporcionada, que debe ser motivada, y que afecte el derecho a la libertad personal de la forma más severa. Persigue como fin inmediato, dice la sentencia, la resolución antes proferida, garantizar el éxito del proceso penal, es decir, sus finalidades, orientándose a evitar riesgos intensos que lo pongan en peligro real, siendo necesaria siempre y cuando las medidas alternativas no sean suficientes para ese propósito, de tal suerte que la prisión preventiva tiene exclusivamente un fundamento procesal. Tenemos claro que el numeral 3 establece indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes, y para ello debemos de revisar la gama de medidas que establece el artículo 522 del Código Orgánico Integral Penal, partiendo en primer lugar la de prohibición de ausentarse del país. 2. Obligación de presentarse periódicamente. 3. Arresto domiciliario. 4. Dispositivo de vigilancia electrónica. 5. Detención. 6. Prisión preventiva. Tenemos que tener claro que ordenar una medida diferente que no sea la prisión preventiva podría, de manera inexorable, torpedear el presente proceso penal. Tratar de que el hoy procesado pueda abandonar el país, pueda que el proceso penal se encuentre dilatado, que incluso pueda operar una posible prescripción. Frente a esas circunstancias, este juzgador, en aras de lo que establece el artículo 534, establece que aplicando el test de proporcionalidad, y sobre todo citando doctrina constitucional en cuanto a múltiples tratadistas como el maestro Ramiro Ávila Santamaría, incluso tratadistas internacionales como Luigi Ferrajoli, establece que la prisión preventiva tiene que ser necesaria, tiene que ser adecuada, tiene que ser extremadamente proporcional. Y para ello, también la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la imposición de la prisión preventiva, sin considerar su carácter de excepcionalidad, es decir, su uso acentuado o generalizado, no tiene una incidencia real en la disminución de la criminalidad y la violencia, o que con ello se resuelvan los problemas de seguridad ciudadana. Por el contrario, el organismo internacional hace hincapié en que el uso indebido de la prisión preventiva influye en el hacinamiento carcelario y consecuentemente en la violación de derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Eso como indicativo favorable al prorreo. Pero tenemos una circunstancia fáctica que enmarca de manera incólume a una situación totalmente execrable, porque tenemos un hecho que se ha generado frente incluso a lo que establece la misma disposición legal contemplada en el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal. Y Fiscalía General del Estado
ha demostrado de manera categórica la subsunción fáctica de la tipicidad tanto objetiva como subjetiva en cuanto a la introducción total del miembro viril por vía vaginal y por vía anal. También se puede advertir que al ser la presunta víctima una persona que se encuentra dentro del núcleo familiar, podría existir una posible agravante y que eso incrementaría la dosimetría de la pena. Entonces este juzgador, como juez de garantías penales, le obliga a que efectivamente se dicte esa prisión preventiva. En cuanto al numeral 4 del artículo 534, que se trata de una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a un año, tenemos claro que la misma normativa sustantiva invocada por parte de la Fiscalía General del Estado establece una pena en abstracto, y esa pena en abstracto, de acuerdo a la dosimetría contemplada en el mismo cuerpo legal, en el artículo 171, establece una pena de hasta 22 años. Pero existen circunstancias agravantes que a este juzgador no le corresponde en este momento procesal analizar, porque únicamente la misma Corte Nacional de Justicia ha establecido en múltiples de sus sentencias de que las circunstancias agravantes se las deben de analizar en una audiencia de juzgamiento. Entonces, este juzgador, acogiendo el pedido que realiza Fiscalía General del Estado de manera motivada, acoger el pedido de prisión preventiva en contra del señor Edwin José Castellanos Vidal. Al mismo se le da a conocer que en este momento procesal, de conformidad con lo que establece el artículo 590, se da inicio a la instrucción fiscal, que tiene la duración, bajo el pedido de Fiscalía General del Estado, de 90 días. Asimismo, debemos de hacer hincapié para garantizar la motivación de la presente resolución de prisión preventiva, y en caso de que la persona hoy procesada desee recurrir de la garantía básica que se encuentra contemplada en el numeral 7, letra M del artículo 76 de la Carta Magna, y en concordancia con lo que establece el artículo 653 del Código Orgánico e Integral Penal, y alegarse de que posiblemente vaya a existir falta de motivación, este honorable juzgador ha hecho posible determinar que la garantía de motivación se encuentra determinada en el literal I del artículo 76, numeral 7 de la Constitución de la República del Ecuador, que nuestra Corte Constitucional, en sentencias números 985-12-EP-2020 y números 1062-14-EP-2020, ha establecido que el derecho a la motivación no establece modelos ni exige altos estándares de argumentación. Al contrario, requiere que se cumplan dos numerales extremadamente sencillos. Se cumplan parámetros que establecen: 1. Enunciar las normas o principios jurídicos en que fundaron la decisión, y 2. Explicar la pertinencia de la aplicación de las normas o principios jurídicos que anteceden los hechos fácticos. Entonces, se puede verificar que existe la idoneidad de esa petición y sobre todo esta motivación de dictar la prisión preventiva en contra del hoy procesado, que hace referencia a que la medida cautelar busca fines legítimos determinados en la norma. Es idónea, caso contrario no podría proceder. En este sentido, la Corte Constitucional, en sentencia 820, ha desplegado que la prisión preventiva es únicamente justificable desde una perspectiva constitucional si persigue fines constitucionales válidos, tales como los establecidos en el artículo 77 de la Constitución, y es idóneo como medida cautelar para cumplir esas finalidades. La defensa técnica, del hoy procesado ha hecho hincapié sobre unas circunstancias que obedecen efectivamente a que, bajo el principio constitucional unus probandi, a Fiscalía General del Estado
se le invierte la carga de la prueba, que existe esa carga dinámica de la prueba y que Fiscalía General del Estado tenía la obligación de justificar arraigos. Sí, efectivamente, Fiscalía General del Estado ha establecido durante el transcurso de la presente audiencia de formulación de cargos que no existen arraigos suficientes, que incluso varios de los documentos son simples. Entonces, a este juzgador se le hace imposible analizar la documentación personal, social y o familiar del hoy procesado. Asimismo, este juzgador, en base a la regla jurisprudencial establecida por parte de la Corte Nacional de Justicia en sentencia 14-2021, admite lo referido por parte de Fiscalía General del Estado, advirtiendo lo que la misma Corte Nacional de Justicia dice, que la prisión preventiva es una medida cautelar excepcional, debe ser solicitada y ordenada de conformidad con las circunstancias de cada caso en concreto. Tenemos el caso en concreto que atenta en contra de la integridad sexual bajo los criterios de última ratio y podría ser impuesta solo cuando se desprenda procesalmente que ninguna otra medida cautelar personal es útil y eficaz. 2. La Fiscalía, al momento de fundamentar su solicitud de prisión preventiva, ha justificado de manera clara todos los presupuestos contemplados en el artículo 534, evidenciando el riesgo procesal y que las medidas alternativas no son suficientes para evitarlo. 3. La resolución de prisión preventiva debe establecer el test de motivación básico que exige la Corte Constitucional y la misma Corte Nacional de Justicia. Se ha podido demostrar de manera fehaciente: 1. La relación de cómo los hechos delictivos se subsumen a la conducta penalmente endilgada, se ajusta a un delito de acción penal pública sancionado con una pena superior a un año, que los elementos aportados por fiscalías permitan razonadamente concluir que es probable que la persona procesada sea autor o cómplice. Fiscalía General del Estado ha indicado la conducta de violación contemplada asimismo en base a los presupuestos del artículo 42, numeral 1, letra A. 3. La justificación de que las medidas cautelares alternativas son insuficientes para evitar el riesgo procesal y que la prisión preventiva se dicta cumpliendo los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Y 4. Que dicha resolución tenga carácter general y obligatoria y entrará en vigencia al momento de la decisión de la motivación por parte de este juzgador. La prisión preventiva se ha justificado de manera correcta y clara de conformidad con la ley y por lo tanto Fiscalía General del Estado ha demostrado que la persona investigada podría fugarse. Per se, no se podría dictar una medida diferente a la prisión preventiva. Por ende, este juzgador, juez multicompetente penal de la Unidad Judicial del Cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Áchilas, acoge y motiva de manera constitucional el presente auto de prisión preventiva en contra del hoy procesado. Se da por terminada la presente audiencia. Señor secretario, siente razón la hora en la cual concluimos esta diligencia. Muchas gracias.